Bueno, pues bienvenidas a todas a la charla de Zoom del Sistema Integral de Transformación del día de hoy. El día de hoy me toca a mí compartir lo que es le titulamos Iluminando mi sombra. Y lo que yo he entendido en este tema o lo que siempre comparto es, trato de compartirles siempre lo que fue mi vida pasada, cómo empecé a vivirla desde chavito, cómo fui siempre un chavito que tuvo que manejarse solo, que yo fui ese clásico chico que desde la primaria pues anduvo ahí como batallando, no batallando, sino pues navegándose solo, ¿no? Yo fui de esos personas que les tocó que sus jefes trabajaban y pues salían desde temprano, ¿no? Mi mamá trabajaba en ese entonces en seguridad pública, mi carnal se iba temprano también a jalar con un tío, y pues mi jefe salía como a las 9 más o menos de la mañana a chambear. Él era editor y pues era independiente y pues también se iba en la mañana, ¿no? Entonces a esas horas no había mucha chance como de alguien que preparara el desayuno, de poner la mochila y toda esa onda. Entonces era como que caminar 6 cuadras, agarrar la ruta a mis 6 años más o menos. Y pues bueno, pagar un peso, me acuerdo que pagaba un peso en ese entonces en la ruta. No era tanto el rollo de caminar y de ir solo, porque a esa edad todavía como no tenía como juicios, no tenía como, no volteaba a ver esas cosas como algo malo, ni mucho menos. Este, espérame, ok. Ah, y creo que me fui en la otra. Espérenme, porque me salí en la. Mm, ahí estoy. Ok. Disculpen, le piqué. No, no. Ahí está. No era tanto la bronca de irme De irme solo, solo, sino que sino ya que ya cuando empezaba a ver las cuando comparaciones, empezaba a ver las cuando veía que comparaciones, mi mamá no cuando era veía que una mi de mamá las, no de era las una... señoras que estaba. ¿Sí me escuchan? Se Ah, escucha, se a escucha ver. como con eco. A ver ahí estamos. Sí, ahí Ok, estás. va. Era más como las comparaciones que yo empezaba a ver que mi mamá no era de las personas que se paraban allí en el recreo a llevarme ese lonchecito, esas papas fritas que como recuerdo que siempre me compartía la mamá de un amiguito, ¿no? Como que ella se daba cuenta, ¿no? Como mamá, que pues yo siempre estaba ahí nomás sentadillo y ella tenía dos hijos ahí y siempre se llevaba como un tercer platito, ¿no? Poquito más huevo y poquito más papas fritas. Y pues ahí es donde hacía la birroncha yo, ¿no? Y esas cosas me empezaban a llamar la atención porque yo empezaba a ver cómo se movían las familias con las que yo asistía a las casas de mis amiguitos, por ejemplo, donde yo veía que había una reunión a la hora de la comida y que se sentaba mamá y papá, y que se sentaban ahí, todos en conjunto a comer. Entonces yo decía, ah, caray, ese concepto no existe como que en mi casa. O sea, no hay un momento donde nos reunamos, donde podamos platicar. Dije, bueno, pues igual a lo mejor eso es normal, porque al final, cuando yo llegaba de la escuela, a veces ellos todavía no llegaban, y pues yo era como el que hasta tenía que empezar a preparar como la comida y así, que descongélame el pollo, que descongélame esto, y ya saben, ¿no? Entonces a la hora de la tarde, mi papá llegaba como hasta las 6 7 de la tarde de trabajar, y cuando llegaba mi mamá, por lo regular, pues llegaba haciendo sus cosas y organizando otras menesteres, ¿verdad? Y luego tenía cosas que hacer en la iglesia, y luego se iba ya que a misa y todo. Entonces, pues sí, yo me la navegaba con los vecinos, con mis amiguitos, en la calle, ¿verdad? Y era este niño que se la pasaba, pues en las vacaciones o en el tiempo libre, me la pasaba pues con mis tías, ¿no? En la casa quedándome con la familia de mi papá o con la de mi mamá, ¿verdad? Andaba así como navegando. Y recuerdo que desde chavito, pues yo siempre asistía con mi madrina, que era la vecina de la casa, ¿verdad? Ella fue como digo, algunos hemos tenido como una segunda madre, ¿no? Considerada como una segunda madre.
Y ahí es donde yo empiezo como a cobijarme, como a todo lo que no tenía en mi casa, que era una plática, que no era unas dudas, platicar de algunas cosas, preguntar, y por lo regular siempre lo que yo vivía en la casa era una respuesta de desaprobación, de esas cosas no interesan y que andas con tus tonterías, o de plano cuando le generaba mucha frustración a mi jefa, pues era, la respuesta era un chingazo, ¿no? Una cachetada, era algo así, ¿verdad? Entonces, poco a poco yo cuando fui creciendo, fui entendiendo que en la casa o mamá, que era la que más asistía, no era una persona para mí con la que yo me pudiera acercar a expresar alguna duda o alguna plática, ¿no? O sea, siempre empecé a sentir que nunca era suficiente, que nunca nunca hacía las cosas correctas, que nunca la podía tener contenta, que aunque me esforzara no tenía su reconocimiento y este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, esa parte la pude encontrar acá donde te digo con mi madrina, ¿verdad? Y pues así empecé a crecer, ¿verdad? Yo al día de hoy, ya hace rato, empecé a entender que estas cosas me empezaron a crear consecuencias, ¿verdad? ¿Y qué consecuencias? De las principales en mi vida y de las que más me hicieron batallar en algún momento, es que la imagen femenina en mi vida se empezó a crear en base a lo que era mi mamá. Yo empecé a ubicar a las mujeres como algo que no era confiable, algo que no era para depositar ahí mi afecto, ni mi confianza, ni una plática, ni confiar mis cosas. Y así fue como fui creciendo, ¿no? O sea, en algún momento llego a la adolescencia y empiezo a actuar en mis relaciones con mis noviecitas, ¿verdad? A la edad de 14, 15 años, y empiezo a darles un trato así medio rudo, medio seco, medio como a jugar con ellas, como esta parte de ilusionar a las niñas, ¿verdad? Y luego después no darles un valor, ¿verdad? Y empezar pues andar ahí con una y con otra, sin importarme, este, pues ni los sentimientos, ni la forma de pensar, ni todo ese tipo de cuestiones con las relaciones que empecé a tener, ¿verdad? Lo que sí empezaba a notar es que yo empezaba a buscar en esas mujeres o en esas relaciones esta parte como del cobijo, esta parte como el afecto, ¿verdad? Esas cosas que inconscientemente en aquel momento pues yo venía como arrastrando, ¿verdad? O sea, como anhelando esa parte de contención, esa parte de que me trataran como, pues no sé, como su hijo, ¿verdad? O sea, al final es eso, ¿no? Entonces, por una parte eso y por la otra parte como la parte de sobajación, como la parte de humillar, como la parte de esa parte como machista que empezó a salir en mí, ¿verdad? Entonces, así es como me empiezo a relacionar. Digo, te hablo del preámbulo de antes de casarme, porque yo a los 19 años es cuando me caso como barquito para salirme de la casa por las cuestiones que yo ya no empezaba a tolerar. Y estas cuestiones a mis 19 años ya era tener que pedir permiso para salir, tener un horario, como te platicaba, la desaprobación que tenía por parte de mi mamá, donde nada le parecía, donde era una mamá neurótica que traía un chorro de broncas más y no tenía ni tiempo, ni ganas, ni nada de atenderme, ¿va? Y nunca fue suficiente. Siempre había temas como de dinero, o sea, las palabras que yo recuerdo de mi mamá eran: tú siempre andas en la chilla y pues qué chino le haces al dinero y para qué te esfuerzas tanto trabajando si nunca haces ni madres, y mira el carro que traes, es un carro bien feo y no te sirve, y cómprate algo más, y mira los trapos con los que te vis, o sea, totalmente siempre así fuera una camisa nueva, siempre era está fea, o sea, siempre había algo ahí que me detonaba, ¿verdad? Que me decía: no estás bien, la cagas, o sea, no haces las cosas bien, no sirves, o sea, eso es lo que yo captaba, ¿verdad? Al final de cuentas, yo empiezo a actuar de esa manera y empezar como a buscar esas personas,
como que pagaran lo que yo estaba sintiendo por dentro, o sea, con quién desquitarme, ¿verdad? Y ese fue el trato que le empecé a dar a las mujeres, ¿verdad? Te digo que esta parte de mí, de imagen femenina que tenía, o sea, era a través de un resentimiento, era el trato que yo tenía, y pues ya te has de imaginar. Aparte de mi primer matrimonio, que fue pues un escape, ¿verdad? En ese momento a mi realidad. Había tenido varias noviecitas, pero ella era la que es la güerita, la que era de buena familia, que se vestía bonito, ¿verdad? Así como me lo habían marcado en la casa o en la familia, de cómo debiera ser las personas con las que me fuera a relacionar. Entonces yo vi esa oportunidad, dije, pues de aquí somos. La conozco a los 4 meses, decidimos casarnos, aventamos el anillo y aventamos la noticia. Obviamente sus papás y los míos totalmente en desacuerdo, ¿no? O sea, íbamos contra marea, pero también esa parte de ser bien aferrado y bien orgulloso y empezaron a escuchar lo que me decían las personas, ¿verdad? O sea, al final yo ahora entiendo que se me acercaban y mi mamá también me decía cosas desde su perspectiva, desde su forma de ser, ¿verdad? Y tal vez desde el amor, ¿verdad? O desde la experiencia. Pero pues sí, para ese entonces yo ya andaba bien terco y andaba todo renuente y andaba todo rebelde y pues bueno, empecé a vivir esas vivencias, ¿verdad? Me caso siendo un vato con falta de responsabilidad ante cualquier cosa que tuviera que ver con la materia. Me caso siendo un irresponsable afectivamente, o sea, yo no tenía como esta visión de que tenía que proveer y de que tenía que hacerme cargo, o sea, yo pensaba que era simplemente vivir juntos y seguir en mi desmadre de chavo, ¿no? O sea, saliendo a cotorrear y concentrándome en mis carros, concentrándome en mis perros, y pues bueno, qué cosas se presentaron ahí de las que en su momento yo no captaba y yo no veía como malas, ¿verdad? Hasta después, cuando empieza a llegar así poquita conciencia a mi vida, me empiezo a dar cuenta que son cosas de las que yo me empecé a avergonzar un chorro. O sea, te platico. En ese entonces era cuando se puso muy cabrón aquí en Juárez y había carjackings y todo ese desmadre, ¿verdad? A mí me robaron 4 carros, me hicieron carjacking 4 veces. Y llegó un momento donde el carro que teníamos para movernos era el que era el papá de ella. Y ese carro, ella trabajaba en Misiones y ese carro lo agarraba yo para irme a mi trabajo, o sea, para que te des una idea. Ella se tenía que ir en la ruta a su trabajo, yo me iba en el carro de su papá a mi trabajo, ella tenía que batallar para que la recogieran de su trabajo y ya yo llegaba en el carro de su papá a la casa. O sea, así de como eso tan disperso, ¿verdad? De cómo no darle la prioridad o cómo no preocuparme de que no batallara, pues güey, era mi pareja, ¿no? O sea, en mi casa había este escenario donde un sillón era de un color, otro sillón era de otro color, este, la estufa usadita, esas que están todas manchaditas así, que no, que por ahí nos regalaron. La recámara era lo único que estaba como nuevo. Compramos una sala, nos la quitaron por no pagarla. O sea, era el mueble súper viejo ahí para guardar la ropa. O sea, para que me entiendas, era una casa donde no es que no hubiera lana, es que no había ni siquiera ganas de meterle a la casa, a la comodidad, este amor de hogar, este calorcito que se empieza a generar cuando una casa se empieza a convertir en un hogar, ¿verdad? Por ahí me acuerdo de una escena donde era nuestro aniversario de bodas. Y pues en ese entonces sí, realmente nos habíamos quedado como con poquita lana, ¿no? Y ella me acuerdo que preparó como una pastita, ¿no? Una pastita y algo le echó ahí, ni recuerdo bien qué tenía la pasta. Y me acuerdo que eran como 2 vasitos esos en forma de copa y con té. Ese día, como ya era regular, llegué del trabajo encabronado, o sea,
ya para ese entonces estaba tan frustrado, tan infeliz, tan sin saber para dónde darle, que era de estas personas que siempre andaban encabronados, siempre andaban irritados, siempre andaban frustrados, siempre andaban aventando cosas, gritando y todo, o sea, de mal humor y todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Entonces llego ese día a la casa, veo la barrita ahí con los dos platos, ¿no? Y como buen vato berrinchudo, egocéntrico, o sea, en ese momento, en vez de agradecer y decir que todo, pues que todo estaba chido, ¿no? ¿No? O sea, en ese momento le dije, oye, no manches, pues se supone que es una celebración de aniversario, ¿a poco no pudiste hacer algo mejor? Le dije, o sea, dije, no mames, esa pinche pasta culera, qué pedo. Agarré el plato, lo aventé a la basura, le di un trago al té y me subí al cuarto. O sea, te estoy hablando de las actitudes que yo tenía como de indolencia, como las actitudes de la incapacidad que tenía como para valorar ese tipo de cuestiones, ¿verdad? O sea, donde empezó a ganarme como este comportamiento por impulso, ¿verdad? Y ese tipo de cuestiones, o sea, no te cuento mucho la historia tan larga. Por ahí me enredo con la mejor amiga de ella en un cumpleaños de ella, ¿verdad? Y pues ahí es donde se desató todo el rollo. A los 15 días llega ella, me pregunta que si yo la amo a ella y le digo, pues mira, o sea, creo que es la única razón por la que estaría contigo, pero ¿qué onda? ¿Por qué? Y me dice, no, pues es que yo no sé si estoy sintiendo lo mismo por ti. En ese momento, así, plática de 3 minutos, digo, con el orgullo que me caracterizaba y las decisiones arrebatadas que tomaba en ese tiempo, le digo, mira, yo no puedo estar con una persona que duda del amor hacia mí. O sea, después de hacer lo que ya había hecho y que ya sabía ella y todo el rollo. Le dije, no, pues digo, chido, ahí nos guachamos. O sea, el siguiente día a las 6 de la mañana agarré mi mudanza en 2 bolsas de basura, las eché al carro que era del papá y me fui a dejar las cosas a casa de mi carnal, ¿no? Ya después regresé a regresar el auto, le dejé una notita que decía, en 15 días voy a volver, lo que dejes aquí en la casa es lo que yo me voy a llevar y lo que te quieras llevar, pues chido. Digo, al final ahí vemos qué onda después. Como a los 3 meses le hablé y le dije que al día siguiente nos presentáramos en los juzgados, que ya tenía todo arreglado lo del divorcio. Al día siguiente se presenta, firmamos, salimos, le di un beso, saludé al papá y jamás la volví a ver. O sea, estoy hablando de la irresponsabilidad con la que yo actuaba, o sea, esa como hasta inmadurez de las cosas que se supone debieran ser importantes y debiéramos haberlas de perdida platicado, ¿no? O sea, un vato así que en modo animal, ¿no? Así, o sea, que actúa así al putazo nada más, o sea, sin pensar las cosas, sin considerar nada, así, nomás así lo primero que te brinque a la mente, o sea. Entonces, en la realidad, yo estaba deprimido después de esa ruptura. Ya cuando yo me caché en el cuarto, o sea, durmiendo, ya cuando apagaba la luz, ya cuando tocaba hacerse bolita y me ponía a pensar en todas las cosas que hice o en todas de la forma que actué, me empecé a llenar de culpas, me empecé a llenar de vergüenza, me empecé a desvalorar, me empecé a sentir bien solo, me empecé a sentir bien deprimido, pero el orgullo estaba por encima de todo eso. Nunca hubo una oportunidad que me haya dado de llamarle o de algo, ¿verdad? Hasta como un año después, el día de su cumpleaños, le marco, bien bien deprimidote y bien tristezote, y le pregunto que cómo está, que qué anda haciendo, y me dice que andaba de antro y así, y le dije, pues vamos a vernos, y luego me dice, órale, vamos a vernos, y luego ahí me salta otra vez ese orgullo del que te hablo y le digo, no, nomás quería comprobar que a ti te anda cargando la chingada, le dije, y yo ando toda madre, le digo, era todo lo que quería comprobar. Chido, y le colgué.
me volví a hacer bolita en la cama y ahí me quedé por otros 6 meses. O sea, te estoy hablando que en esa etapa andaba tan mal, tan mal. Te estoy hablando de las peores cosas que yo considero que he hecho en mi vida, esa parte de sombra que realmente en algún momento sí me daba mucha vergüenza hasta platicarlo. Ahorita ya no me siento de esa manera, ahorita he resignificado tantas cosas y entendido otras que, pues bueno, ya no causan un dolor en el presente, ¿no? Pero te estoy hablando que en ese momento me tuve que ir a refugiar a los congales, a pagar por compañía, me tuve que refugiar en el alcohol, o sea, anduve en relaciones tan peligrosas y tan fueras de lugar como, como fue una morra que había sido novia de mi carnal, o sea, en esa etapa se hizo un desmadre, anduve con ella, la llevé con la familia, o sea, todo desconsiderado, todo fuera de lugar, o sea, en ese entonces me acuerdo que me regañó mi jefe, tuve un pedote con mi carnal, tuve un pedote con mi cuñada, tuve un pedote con mi jefa, con ella misma, estaba hasta el cuello, me estaba quedando solo. Ya mis compas ya no me querían hablar porque era bien latoso, porque era bien toxicote. O sea, para que me entiendas, hubo un momento donde yo estaba rodeado de gente, pero toda la gente que se supone que yo amaba es toda la gente que ya no me quería hablar, toda la gente que ya no me quería ver, de todos los desmadres que andaba haciendo, de las decisiones que andaba tomando, de las pendejadas que andaba ahí proclamando, ¿no? Y pues bueno, ya para ese tiempo recuerdo que yo fantaseaba mucho con esta onda de manejar recio, y siempre que iba manejando recio, y siempre era en el ribereño, porque por el ribereño vivíamos, ¿verdad? Cuando vivía con él. Y me acuerdo que le daba tan recio y en mi cabeza una idea fija de decir, pues ya, güey, o sea, dale el volantazo, güey, o sea, al final, ¿qué, güey? O sea, estás solo, güey, fracasaste, te está yendo de la chingada, güey, no tienes lana, güey, no tienes familia, no tienes amigos, estás completamente solo, güey, tienes una vida de la chingada, güey, todo te duele, porque en ese entonces me acuerdo que yo consumía 6 a 8 bioelectros, de esas de 850 más o menos, diarias. O sea, te estoy diciendo que me chingaba como 2 frascos a la semana, de los dolores tan intensos de cabeza que tenía, un chingo de ansiedad, un chingo de temblorina, un chingo de vacío así en el pecho. O sea, te estoy hablando de esos vómitos, si no era diarios, cada tercer día aventando la bilis, con un dolor impresionante así en la parte de atrás de la cabeza y luego se me pasaba para acá arriba, todo débil, todo cansado. Siempre estaba con ganas de querer estar durmiendo porque no podía sentirme bien físicamente, ¿verdad? O sea, ahí fue cuando empecé a expandirme a madres. Yo creo que pesaba como 80 y, no sé, 80 y tantos kilos o 70 y tantos. Y de ahí me fui como hasta 130, 140 kilos. Y pues total, mi vida se empezó a hacer un desmadre, ¿no? Este, ya para eso entonces ya estaba muy harto de las cosas que estaba viviendo, ya no, o sea, ya no aguantaba, ya era pedas de todo un día hasta el siguiente día, ya era esta persona que amanecía en casas donde no tenía que amanecer, y pues bueno, ya la gente pues ya como que me empezaba cada vez más pues a repudiar, ¿verdad? O así como a no querer convivir, ¿verdad? Del desmadre que tenía, ¿verdad? Entonces, un buen momento me armo pues, hago un lado mi orgullo, ¿no? Y voy y hablo con mi jefa, le digo, ¿sabes qué, jefa? Le digo, pues, al Chile quiero pedirte quebrada para volver a la casa, le dije, o sea, la neta no tengo dónde ir, no lo estoy pasando chido y pues quiero alivianarme, la neta. Y pues mi jefa ahí con alguna que otra condición, ¿va? En ese entonces todavía vivía mi papá y estaba mi mamá en la casa de ellos nomás, ¿va? Y pues sí, me dijo, pues bueno, dice, pues ahí está el cuarto que era de ustedes. O sea,
ahí métete y pues ahí vamos viendo cómo le vamos haciendo, nomás pues, tienes que aportar y ya sabes, ¿no? Todo el no, sí, yo ya con las manitas dobladas, ¿no? Y sí, realmente empiezo a fortalecerme, o sea, empiezo a bajarle de huevos, empiezo a pistear menos, ¿verdad? O sea, a salir menos, empiezo a concentrarme en el trabajo. Por ahí me topo con la empresa de los bichis, ¿verdad? Y ahí empiezo a ejercer lo que yo sabía hacer, ¿verdad? Duré trabajando ahí como 7 años. Y me empiezo a alivianar. Pasa como un año y conozco a la que es mi actual esposa, a la Marisol. Y otra vez el patrón, o sea, esta güerita que vivía todavía con sus papás, que se vestía bonito, o sea, la misma idea, ¿no? Como ese patrón que seguí. Y dije, tal vez y solo tal vez, una mujer es la que ha de darme la respuesta a lo que ando buscando. Dije, tal vez por estas ideas que tenía yo antes de que cuando te casas ya te le bajas de huevos, como que sientas cabeza y se controla todo el pedo, ¿no? Y ya empiezas a vivir de una manera diferente. Misma historia, mismos tiempos, a los 3, 4 meses ya estábamos embarazados, después de conocernos. Ahí sí, quise aprender de los errores y dije, ahora sí me voy a responsabilizar, güey. O sea, fui a hablar con el papá, le dije, esto está pasando, yo me voy a asegurar de que no falte nada. Por ahí entre el crédito Infonavit y una feriecita que junté y otra feria que nos prestó el suegro y una feria que nos puso abonos la dueña de la casa, pudimos comprar una casa detrás de la casa de mi suegra, y ahí empezó ese caminar. Te estoy hablando de cuando te vas a vivir solo, o bueno, ya en este caso con Marisol, y ella embarazada, tiempo de calor en Ciudad Juárez, o sea, una cama individual, una casa toda destruida, sin pisos, las paredes todas manchadas, la cocina llena de grasa, el lavabo todo quebrado, y era todo lo que había en la casa. La primera noche dormimos con una sábana mojada para soportar un poco el calor, en una cama individual que había sido mi cama desde niño. Y así pasamos nuestra primera noche ahí. Me acuerdo que el siguiente día fuimos a comprar esta onda como de la escoba y el trapeador y el jabón y empezar a limpiar la casa y ahí empezó el camino. Quisiera decirte que aprendí y me reformé y fui un vato súper amoroso y súper responsable y súper... Yo creo que a Marisol le tocó esa parte de sombra de mí más intensa de mi vida, porque si bien en la otra casa o en el matrimonio anterior no había habido gritos, no había habido puertas del closet quebradas, no había habido vasos estrellados en la pared, controles destruidos por esos berrinches que hacía. Digo, que recuerdo muy bien que mi hijo Nico se acuerda muy bien una vez que quebré un control. Digo, son cosas que ahorita me dan risa, pero antes no me daban risa, la neta. Este, Insultos, sobajaciones, o sea, humillaciones. Esta onda donde volteas a ver a tu esposa y le ves el semblante y es de total o sea, infelicidad, o sea, toda frustrada, toda triste, toda apagada, los ojos sin luz, o sea, nosotros nos ponemos a ver ahorita fotos de aquellas épocas y no manches, o sea, ahorita nos cagamos de risa, pero en ese momento se sentía bien gacho. ¿Por qué? Porque el actuar del agresivo, del humillador, del que aventaba cosas y del que insultaba, en el momento en el que se acababa el pleito, que yo lo llevaba hasta donde ya durara el pleito de no hablar los 15 días o un mes, inmediatamente después de ese berrinche o de esa pelea, cuando me sentaba en el sillón o cuando me salía bien encabronado, respirando así como pinche toro, me entraba un chingo de culpa. O sea, me llenaba un chingo de culpa, chingada madre, ¿por qué le grité? ¿Por qué antes esa madre? ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Verdad? Pero esta parte de mi orgullo que no me dejaba como
yo jamás pedí una disculpa, yo jamás, jamás doblé las manos, jamás, acepté que estaba mal. O sea, al final yo tenía la idea fija de que pasara lo que pasara, hiciera lo que hiciera o tan fuerte como gritara, era parte de lo que yo tenía que hacer para guardar la autoridad en mi casa, ¿verdad? O sea, ese era yo en ese momento. Por ahí, nace mi hija, a los 11 meses, am, nace mi otro hijo, o sea, nomás se llevan 11 meses de separación, a los 2 meses, si se volvió a embarazar, este, y nace Nico, ¿no? Y empiezan a crecer. O sea, te estoy hablando de dos niños que crecieron en un ambiente, como ya te platiqué, donde había gritos, donde a los 3 4 años de edad de ellos, o sea, había golpes excesivos, o sea, con fuerza excesiva. Yo recuerdo muy bien que una vez mi compadre me vio pegarle al Nico, le di una nalgada tan fuerte que entre agarrarlo del bracito y le di una nalgada y así lo levanté en el aire de lo fuerte que le di, ¿no? Con la mano. Y sí me refirió a mi compadre, me dice, oye, compadre, sí será necesario que les pegues tan fuerte, güey. Y yo, pues sí, pinches, güey, para que entienda que no esté de berrinchudo y de llorar, o sea, loco, o sea, loco, loco, totalmente desconectado de lo que era una realidad, esta parte de que no sé, no estaba tan bien como yo había sido educado, ¿verdad? Putazos, o sea, yo recuerdo que la última chinga que me puso mi jefa como a los 17 años y le grité así en su cara, le dije, órale, pégale. O sea, si usted piensa que yo voy a entender así como burro, ahora, déjese caer, pégale fuerte. Y me acuerdo que mi mamá se desesperó tanto que me agarró la cara así, güey, ¡ah! Como de su frustración, ¿verdad? Que también sentí. Y eso mismo que tanto me hacía encabronar, que tanto no me caía en mi vida de chavito o de adolescente, fueron los patrones que yo empecé a repetir. O sea, las cosas que yo empecé a hacer hasta más pasadas de lanza, ¿verdad? O sea, así fue la vida con mis chavos desde sus 3 4 añitos, ¿verdad? Esto, esto trasciende a que yo ya era una persona que cuando llegaba de donde anduviera, ya sea de trabajar o donde anduviera, eh, yo era un papá que llegaba a la casa y los niños se corrían a esconderse, o sea, me tenían un chingo de miedo. Yo sí detectaba eso. Cuando yo los veía hacia lo lejos y me volteaban a ver como con ganas de acercarse, como esas ganas que yo siempre tuve también de acercarme a mis papás, así me venían ellos con unas ganas de acercarse, de que jugara con ellos, de que, no sé, de abrazar, que los abrazara, de que platicara con ellos. O sea, todo lo que yo siempre anhelé, chavito, terminé siendo eso para mis chavos. Sí, entonces yo en su mirada sí veía miedo, o sea, sus ojitos, o sea, yo me acuerdo que el Nico se metía abajo de la mesa y ahí se hacía el baño, ¿verdad? Desde lo atemorizado que estaba, ¿verdad? Por ahí mi hija Lía crece con TDAH y crece con epilepsia de ausencia y pues ya para qué te platico todas las afecciones físicas y emocionales que tenían, ¿verdad? A huevo que eso me generaba un chingo de culpa. Ya para ese entonces mi vida seguía siendo la misma, nomás ahora con hijos y con una pareja, ¿verdad? Por ahí se llega de las etapas también más fuertes de mi vida donde mi papá muere. O sea, me acuerdo perfectamente que andábamos poniendo el piso en la casa, el piso de la sala. Llega mi mamá en una camionetita Escape que tenía, llega pitándome, cuando me asomo veo su cara así de terror, de preocupación, me dice, ándale, que tu papá está hospitalizado. Y yo así como que no, no. Y agarro la camioneta y me acuerdo que ahí vamos al Hospital General como locos, ¿no? Llegamos, ya lo tenían a él en un cuarto, pues ahí dándole, pues las atenciones, ¿verdad? Llega la noche y le digo a mi jefa que se vaya a descansar, que yo me quedo ahí cuidando a mi jefe, ¿no? Hubo un momento en el cual yo voy al baño, me salgo del cuarto con mi papá, me meto al elevador, bajo al baño y me tardo por ahí un rato, un ratillo, en lo que me estaba lavando la cara y todo. Para cuando subo, entro al cuarto y mi papá estaba respirando así como bien agitado.
bien agitado, me dijo, háblale a tu mamá, o sea, háblale a tu mamá. Y me toca como esta parte donde el doctor sale y te dice que hubo un paro respiratorio y después se generó un paro cardíaco y pues no pudieron hacer nada. En ese momento yo sentí que algo se endureció aquí dentro de mi pecho. Yo nomás volteé a ver al doctor, le sonreí y le dije gracias. Y fue todo lo que dije. Me lo tragué, fui, entré. am, ya estaba mi papá muerto ahí en la camilla. Y recuerdo que nomás me recargué así en su pecho de mi papá. Pero no pude ni llorar, no pude ni expresarle unas palabras, ni cuestionar nada. Lo único que yo estaba sintiendo es un chingo de culpa, porque en el momento en el que yo lo dejé solo, fue en el momento que él murió. Y me eché esa pinche losa, o sea, me eché esa pinche losa a la espaldota. Me toca esta parte de madrear a mi mamá toda la madrugada. Esto pasó como a las 3 4 de la mañana. Y madrear a mi mamá toda la madrugada para como a las 6 7 de la mañana decirle, oye jefa, pues estaría bien que te dejaras venir, Leo, porque pues mi jefe, pues no, está como malillo, o sea, como que estaba batallando para respirar y así. O sea, ya déjate venir. Mi jefe ya había muerto de hace 3 horas. Mi carnal andaba en Ciudad de México comprando unas cosas para el consultorio de la esposa y total. Llega mi mamá, llega en su carro, salgo a media calle y a media calle le digo, mi papá ya falleció. Y mi mamá pues se desvanece, casi cae de rodillas ahí a media calle, ¿verdad? O sea, la cargo en peso y para ese entonces ya le había hablado yo a mis tías y vengan a hacer un paro aquí y todo. Y pues ya, yo la neta no sabía ni siquiera cómo consolar a mi mamá entre los sentimientos encontrados que tenía con ella y esta parte de la tristeza acá con mi papá y todo, pues yo le dije a mi tía, encárgate de mi jefa y yo ahí me encargo de los trámites acá que mandan, ¿no? Tengo que hablarle por teléfono a mi carnal para darle la noticia también, y esperar un viaje de 24 horas en un camión donde no encontró vuelo y a su llegada pues iba a encontrar a mi jefe en un ataúd. O sea, yo recuerdo que lo fuimos a recoger a la central mi jefa y yo y de esas veces que no hubo ni siquiera un saludo, no hubo una palabra, no hubo nada. Este, y pues bueno, nos subimos a la camioneta, manejó mi carnal, un silencio así súper incómodo, súper la tristeza atorada, o sea, tanto en los ojos como en la garganta, hecha pinche nudo. Llegamos a la casa y nadie decía nada, y hasta que mi jefa pues dijo, pues dinos algo, hijo, o sea, le dijo a mi carnal, y mi carnal, pues no, pues, ¿qué quieres que te diga, jefa? Nos abrazamos los tres y nos pusimos a llorar allá a media sala. Entonces, esto que generó una tristeza profunda con un chingo de coraje conmigo mismo, por la culpa que había sentido cuando murió mi papá. O sea, te estaba hablando que yo me levantaba a las 3 4 de la mañana, donde aparte no podía dormir por la culpa que sentía. Y me levantaba y agarraba una foto de mi papá sin que se dieran cuenta Marisol y los niños, ¿va? Y me ponía a llorar ahí en la sala. O sea, y así fueron 2 años, yo creo. Hasta que una buena vez por ahí me voy a hacer un trabajo con los cuartopaceros, con los cuartomaníacos, y empiezo a ponerle nombre a todo lo que estaba sintiendo, a todo lo que estaba pasando en mi vida. O sea, el trabajo que me aventé fue un esclarecimiento total de todas las cosas que yo estaba viviendo, del por qué las estaba viviendo y muchas respuestas que yo andaba esperando, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque mi vida estaba bien culera, por eso fue a pedir ayuda. O sea, ya, yo te digo que ya me quería matar, que me sentía bien solo, que tenía años en depresión, que no podía superar lo de mi jefe, que tenía un chingo de problemas en la casa, que no me sentía ni buen papá, ni buen esposo, ni buen hermano, o sea, hecho cagada, pues, para que me entiendas. Entonces, ese buen día regreso a la experiencia y pues sí fue como un parteaguas. Fue como un parteaguas en mi vida donde me metía duro a servir, a conocerme, a ubicar mis emociones, a gestionarlas, a empezar a poder vivir de una manera diferente, ¿no? Y realmente empezaron a cambiar las cosas.
O sea, fueron 7 años de duro y dale, servicio tras servicio, de estar terapiando gente, o sea, ayudando gente a salir de las mismas broncas desde donde yo salí. O sea, fue un curso intensivo acá, diario, o sea, diario estaba en el grupo, cada mes iba a las experiencias. Fueron 7 años de estar yendo a las experiencias a apoyar al mismo trabajo que yo hice. Y pues bueno, la vida se empezó a aliviar. Un día empiezo a sentir que ya no quepo ahí como en la onda esa del grupera, y un buen día me invitan a una conferencia del Arturo, un mismo compa de ahí, mi compa Lizao. Vamos y conozco la biofísica con Arturo aquí en El Paso, y era como lo mismo, nomás no a través del miedo y de la sentencia y de la terapia ruda, sino a través del amor y la libertad. Y cuando oigo que Arturo empieza a contar que él andaba buscando respuestas de por qué murió su papá, y que él estaba encabronado y que él estaba frustrado porque no sabía qué le había pasado, y me enganché. Me enganché bien cabrón con la historia de Arturo. Dije, no mames, es la misma. Y ya empiezo a conocerlo y empiezo a saber que era pinche cholo, acá desmadroso también, y en los mismos trotes que andaba yo, ¿no? Digo, pues también te has de dar cuenta que si no trabajaba, pues de dónde agarraba dinero, ¿verdad? Entonces, por ahí traigo arrastrando situaciones que, pues que no, pues ni siquiera legales eran. Sí, entonces me empiezo a enganchar y me empiezo a meter duro. Digo, si algo he tenido es que soy obsesivo, que soy disciplinado, y cuando le entro a algo, le entro con ganas y a lo que tope, ¿verdad? Y empiezo a conocer esta parte donde sé para qué se utiliza la tristeza, para qué se utiliza el coraje, el enojo, para qué se utiliza esta parte de qué significa la ira y qué significa todo lo que yo estaba pasando, ¿verdad? O sea, cómo salir de una depresión, y empiezo a tener información diferente, ¿verdad? O para poner sobre la que ya tenía de las agrupaciones, ¿verdad? Y un día mi vida empieza a cambiar. O sea, te estoy hablando de hace como unos 8 años que mi vida empezó a cambiar. O sea, desde esos 8 años empecé a resignificar que esta es la parte que te quiero regalar en esta charla, ¿verdad? O sea, tal vez las cosas que yo ya te platiqué y muchas otras que tengo que te puedo platicar sin ningún pedo de la parte de sombra de mi vida, eh, un día las pude integrar, un día las pude entender, un día pude dejar de juzgarme, un día pude dejar de sentir culpa, un día le pude poner nombre a todo lo que había pasado, de dónde venía, por qué lo había creado de esa manera. Y un día empecé a perdonar, a perdonarme, un día empecé a conocerme más, un día empecé a cambiar o a utilizar esa tristeza profunda que tenía para poder desapegarme de todas las cosas que me generaban tristeza, que me llevaba a una depresión, ¿verdad? No ahora la depresión, sino la parte del desapego. Un día entendí que la muerte no existe, y un día entendí que la muerte puede ser tan amorosa que puede mostrarte qué tan importantes son las personas en tu vida. Y ya me tocó vivir una muerte de mi madrina, que era como mi segunda madre, yo te dije, de una forma amorosa, tranquila, de una forma con total gratitud, sin esa parte de que se te hace un nudo en la garganta, ni sientes ese vacío en el pecho, ¿no? O sea, totalmente. Cuando empiezo a moverle esta onda de las energías, empiezo a conocer de dónde vengo y todas estas ondas, o sea, a tener esos desprendimientos astrales que he tenido en ciertas meditaciones, y cómo conectar con esas energías. O sea, puedo experimentar situaciones bien locas como que mi madrina vino a despedirse, o sea, sentí su presencia, desperté, o sea, oí su voz, me dijo que ya era su hora, que nada más venía a despedirse, que me quería mucho. Y en ese entonces era la etapa donde yo no podía ir a Juárez, o sea, estaba arreglando mis papeles y no podía ir a Juárez, y me aventé su sepelio, su misa y su entierro a través de una llamada de WhatsApp, o sea, una videollamada, tan contento. O sea, mi mamá me decía, ¿por qué te ríes? Dice, es que estoy feliz. Le dije, estoy feliz
porque estoy bien agradecido con mi madrina, o sea, todas las cosas que me estoy acordando, todas las cosas que pasamos, los viajes que hicimos y así, o sea. Entonces, si en algún momento yo catalogaba como la muerte como lo peor que podía pasar en la vida, ahora puedo resignificarla de esta manera y poder vivirla de esta manera. O sea, eso es gratitud total, que son las cosas que empecé a sentir, ¿verdad? Antes, te digo, antes eran miedos, frustraciones, culpas, vergüenza, soledad, y de repente mi vida empieza a ser alegre, amorosa, con un chingo de certeza, o sea, mi economía se empezó a acomodar súper cabrón, o sea, no queda nada de lo que era antes, o sea, yo me acuerdo perfectamente que en aquel entonces, en aquella casa, hubo un momento donde no tenía ni dinero ni nada y solo teníamos 2 latas de atún, un pedazo de cebolla, 2 tomates y un chile jalapeño en la casa. O sea, la persona que me concientizó de eso y me dijo que nunca se te vaya a olvidar cómo estabas y cómo te sentías, güey, aún no teniendo dinero y con 2 latas de atún nada más en tu casa. Y la neta nunca se me ha olvidado, nunca se me ha olvidado y a partir de ese momento pude empezar a vivir con gratitud, que es una vibra que sirve mucho. Desde hace 8 años o poquito más no he tenido la necesidad de volver a golpear a mis hijos. O sea, desde hace un tiempo empecé a entrenar esta parte de resignificar y de empezar a sanar esa energía femenina dentro de mí. Y eso me permitió empezar a ver a mi mamá de una manera diferente. O sea, a mis 34 años recuerdo la primera vez que le dije que la amaba y ella también a través de un mensaje. Digo, yo sé que ella no está acostumbrada a eso, pero lo pudo hacer. O sea, al día de hoy la relación que se había destruido con mi carnal es una relación súper chingona, de apoyo, justamente ayer platicaba con Imelda, algún sentimiento que todavía sigo teniendo ahí, con él de no poder expresarle o compartirle tan abiertamente mis triunfos, porque yo veo que él batalla y es como un sentir de sentirme mal con esas cosas, ¿verdad? De yo seguir avanzando a pasos agigantados en comparación a mi vida pasada, ¿sí? Y que él todavía sigue echándole ganas y está como medio estancado, ¿verdad? Entonces platicábamos esta parte de permítele que las viva, o sea, al final, o sea, no te sientas mal por eso, porque el que se detiene eres tú y empiezo a vivir cosas con gente con otra vibración totalmente diferente. Digo, las personas que están ahorita presentes saben de qué les hablo, o sea, descubrir nuevas situaciones, o sea, a vivir un chorro de cosas bien diferentes. Empezamos en esta onda a practicar lo que ya había aprendido, lo que ya traía guardado ahí a lo mejor como don, esta parte de la terapia, de las consultas, de poder empezar a usar ese oscuro pasado, como una vez se me dijo, como mi más preciado tesoro para poder ayudar a otro ser humano. Ahorita la relación con Marisol, pues considero que es una relación excepcional, es una relación donde puedo disfrutar y puedo disfrutarme, o sea, ya se me para, ya no duro 2 segundos en la cama, o sea, está hablando que tenía problemas hasta de erección, problemas de eyaculación precoz y un chingo de situaciones que tenía todavía ahí, trabajando desde hace un chorro de tiempo, ¿verdad? Te digo, desde hace 6, 7, 8 años, esas situaciones cada vez evolucionan de una manera más chida, ¿verdad? O sea, cada vez se vive más en libertad, con más agradecimiento, con más riqueza, con más abundancia, con más disfrute, con más libertad, con menos situaciones de rigidez de pensamiento, hemos podido a través de ponernos de acuerdo y de pláticas y de sentarnos en el sillón a platicar y a llorar cuando es necesario y decirnos las cosas de frente y sacar las cosas más profundas que hemos tenido guardadas y a través de eso poder modificar la energía, la salud y las emociones de nuestros hijos. O sea, al final, a través de la chamba que hemos hecho Marisol y yo, se han tumbado diagnósticos médicos de mis hijos, ¿verdad? O sea, el asma de Lua,
la epilepsia de ausencia del día y otras situaciones que se han podido resolver en base a la información que ahora he podido tener para vivir, ¿verdad? O sea, ya la situación de mi jefe ya no me sigues causando tristeza ni depresión, o sea, la neta ya no me quiero morir, neta, tengo una vida bien chingona, o sea, súper chingona, que ahora puedo apreciarla y puedo estar súper contento con lo que soy, con lo que tengo, con lo que vivo, de la manera que pienso, de la manera que puedo convivir y con las personas que puedo conectar. Este, la neta, eh, todo se ha solucionado y ahora en vez de correr mis hijos a esconderse, o sea, yo llego de trabajar y en cuanto llego sale la luz, o sea, abrirme la puerta del carro y papi, y llegó el jefe, se pone a gritar súper contenta y sale mi chava allá sin camiseta y sale ahí con aldonjillas y luego papá y luego sale la otra ya de su ratonera del cuarto, la flaca y luego papá y luego besos y todo, y llego a la casa y el llegar de trabajar a mi casa es abrir la puerta, tener todos esos recibimientos, Marisol así en cuanto voy entrando, dejo llaves, dejo los audífonos del celular, la cartera, todo, y ya se oye el plato que está cayendo en la mesa, o sea, la comida lista, o sea, las cosas han cambiado o sea, enormemente. La vida dio un giro y este giro se da a través de poder utilizar todas esas cosas que por mucho tiempo eran lo contrario que me estaba preparando para vivir esta parte y poder agradecer y poder apreciar lo que ahora estoy viviendo. El entrenamiento ha sido arduo, ha sido cabrón. Eh, Soy un vato que le entra la meditación, le entra la lectura, o sea, en mis turnos en el restaurante, estos audífonos todo el día están con cursos, con conferencias, con audiolibros, escucho a Arturo, escucho al Diego Dreyfus, escucho, o sea, podcast, o sea, todo el día estoy nutriéndome de información, escucho de patologías, me meto a leer de todo lo que se recomienda, ¿verdad? O sea, todo lo que hacemos medito, tengo alimentos espirituales, o sea, tomo nutrientes, me pico el fundillo con café, con Yakult, con azúcar, o sea, me hago fricciones, leo, tengo alimento espiritual. ¿Por qué? Porque comparto de mi dinero, comparto de mi sabiduría, de mi conocimiento, doy terapias gratis, o sea, me entreno de una manera que mucha gente no quiere, ¿verdad? Y lo único que hace es quejarse y cuestionar por qué no avanzan, ¿verdad? O sea, yo cuando me dicen, pues, ¿qué haces, güey, tú? Le digo, pues, todo eso, o sea, todo eso, tomo suerito de limón con sal marina, tomo agua solarizada en botellas azules, tomo aceite de coco, tomo aceite de orégano, o sea, hago un chingo de cosas, o sea, tengo un restaurante, tengo una familia, atiendo las cuestiones en lo mayor posible, lo que es ahí con el equipo, o sea, no manches, o sea, son un chorro de cosas las que suceden en mi vida y son un chorro de cosas las que me permiten seguir sintiéndome de esta manera, ¿no? Entonces, esa manera de vivir, esa manera de poder encontrar la felicidad, como les decía en el video, la felicidad, la paz, la certeza, la abundancia, de poder recibir la energía, sentirte, expanderte en tu casa. O sea, yo, por ejemplo, aquí en mi cuartito donde doy las terapias, yo llego y me paro así mero en medio y siento como mi pinche energía se expande, ilumina todo. O sea, esa manera de vivir es algo que se va entrenando, es algo que se practica todos los días, ¿no? Las cosas, al menos para mí, no han sido que me siente en un sillón y que lleguen así nomás porque, pues, por bonito y por gordito y por barbón, la neta es que no es de esa manera, ¿verdad? O sea, hay que entrarle a las cosas que sean lo necesario para poder tener fe en los actos de yo como creador. Y esa es la manera en la que yo pude integrar todas las cosas y resignificar y como te decía ahorita, perdonar y poder voltear a mi mamá con amor y ahorita llegar y darle un abrazo y ser esa persona en la que ella puede abrirse, o sea, llegar.
estuve en su vida como acuerdo para poder reconstruir lo que yo no destruí, pero le empecé a enseñar a abrazar, le empecé a enseñar a besar, le empecé a dar a abrazos prolongados, fuertes, a saber que entre nosotros puede haber una plática de confianza de cosas tan privadas, así que pensamos que por paradigmas que tenemos no debiéramos platicar entre nosotros, o sea, somos confidentes, ella se mete en mis cosas para apoyarme y yo me meto en las de ella también para que ese amor plasmado en esas obras pues siga acrecentando la felicidad y eso es lo que se sigue creando. Poco tiempo le dedico yo a las cosas que no me hacen feliz o las cosas que no quiero, pero sí me concentro un chingo en las cosas que sí quiero. Y por eso el efecto de crear y de manifestar y de todas las cosas que es la perspectiva de todo lo que sucede, pues es de la manera que sucede, ¿verdad? Y así es como yo, pues como yo vivo y como yo pude iluminar mi sombra y por eso pude pasar de esa oscuridad a esta luz, a esta forma de vivir. Y pues bueno, yo platicaba con una de mis pacientes ahorita y le decía, el entrenamiento es diario, o sea, yo me sigo entrenando a diario, sigo recordando cosas, nunca hago expectativas ni tampoco pregono que soy ya, estoy del otro lado, porque cuando le metes la pinche cuchara y sacas la tierrita, te das cuenta que debajo de esa tierrita todavía hay un chingo de cagada más. Y luego le das otra palada y te das cuenta que hay más que aprender y más que recordar y más. ¿Por qué? Porque el proceso nunca va a acabar. O sea, el proceso de la vida, de la experiencia, no acaba hasta que decides cambiar de forma. ¿Y qué crees? Un día decides volver y continúas. Aquí lo que me ha servido a mí es disfrutar un chingo el proceso, dejarme de pendejadas, de estar renegando por las cosas que no hay o cosas que no han aparecido, que no tengo o que no soy, y empezar a agradecer y apreciar todo lo que sí hay, entre ellos familia, amigos, bienes, días, amaneceres, lluvia, viento, meditación, el cafecito, el pan, los lechugazos y todo lo que se... esa es la forma en la que yo pude resignificar y convertirme en esta persona que soy ahorita. Digo, los que me conocen poco tendrán una perspectiva y los que me conocen un poco más tienen una perspectiva más de lo que se ve en esta cara como de gruñón, de enojón. Hay gente que sí realmente me conoce más y pues bueno, este, eso es lo que yo les quería compartir. No sé si alguien tenga alguna bueno, pues preguntas, ¿no? ¿Verdad? Pero comentarios o algo que tengan, mientras voy a buscar un poema que les quiero leer, que me gustó, a ver si lo logro encontrar. No sé si alguien Yo tiene un quisiera nada comentario. más agradecerte. Sí, agradecerte, Joe. ¿Sí me escuchan? Sí. Cuando conocí esta parte de tu historia, ese fue el tema que siempre me brincaba para que tú lo pudieras compartir. A veces dicen que, no a veces, sino enseñamos lo que tenemos que aprender, pero una vez que revisas tu historia y te das cuenta de lo que has experimentado, todos los procesos que has llevado, y ya puedes considerar que esa sombra la has integrado y como dices, no terminamos de integrar situaciones, experiencias, pero cuando la logramos ya voltear a ver y abrazar, como lo has hecho tú en esta parte desde todas las situaciones que pasaste, creo que es muy valioso para tantas personas que se sienten atoradas en situaciones muy densas, porque la densidad precisamente es la parte de la oscuridad, ¿no? Hay personas que a lo mejor no hemos tocado ese nivel de experiencias que son muy cabronas, pero hay otros muchos que sí, pero el que puedan escuchar cómo tú has transformado es con que una historia se transforme,
es como el efecto dominó, ¿cuántos más se pueden mover y generar? Un cerillito se encendió, ¿cuántos más pueden prender y para que sea una gran llama, ¿no? Entonces, esta parte te agradezco y valoro y admiro porque yo he visto tu evolución en el tiempo que te conozco. Sé que traías un bagaje y un trabajo, pero sí he visto cómo desde la biofísica y todo lo que has integrado en el equipo, con lo que tú estudias con Arturo, o sea, cómo has seguido los pasos, esa pasión se ha mostrado y lo impactas en las personas que te consultan. O sea, ¿cuándo te ibas a imaginar que ibas a estar dando terapias? Así como las estás dando. Entonces creo que es esa parte de que se va marcando y se va iluminando el camino, porque tú ya te estás también dando la oportunidad de iluminarte, ¿no? Y de brillar, porque de una u otra manera no tenemos, pero es darnos la oportunidad de brillar. Sí es, muchas gracias. ¿Alguien más tiene comentarios? Bien, Dale al poema. te voy a pedir que cierres tus ojos para que, así como es mi terapia atravesadora, este poema pueda llegar a lo más profundo de tu ser y pueda cumplir el propósito del por cual se los quiero compartir. Nuestro miedo más profundo no es que seamos inadecuados. Nuestro miedo más profundo es que somos poderosos sin límite. En nuestra luz, no la oscuridad, lo que más nos asusta. Nos preguntamos, ¿quién soy yo para ser brillante, preciso, talentoso y fabuloso? En realidad, ¿quién eres tú para no serlo? Eres hijo del universo, eres hijo de Dios. El hecho de jugar a ser pequeño no sirve al mundo. No hay nada iluminador en encogerte para que otras personas cerca de ti no se sientan inseguras. Nacemos para hacer manifiesto la gloria del universo que está dentro de nosotros. No solamente algunos de nosotros, está detrás de todos y de cada uno. Y mientras dejamos lucir nuestra propia luz, inconscientemente damos permiso a otras personas para hacer lo mismo. Y al liberarnos de nuestros miedos, nuestra presencia automáticamente libera a los demás. Y yo, a ustedes, mujeres, les quiero agradecer la energía femenina que me siguen permitiendo aprender, sanar, practicar, porque de ahí es de donde viene mi parte amorosa, mi parte de poder ser sensible, de poder ser compartido, de poder dar y recibir abrazos, amor, dinero, todo lo que significa mi ser, porque sin esa dualidad, así como les mandaba el video en la mañana, sin esa dualidad donde el cielo no besa la tierra, no, sería muy estéril la vida. Entonces, yo les agradezco por su tolerancia y por su tiempo y por haberme escuchado el día de hoy. Muchas gracias. Gracias, yo. Es todo. Que tengan una excelente noche. Híjole, yo, como dijo un amigo, ¡qué fuerte! De verdad, muchas gracias y te agradezco, pues al igual que Ana, este, porque pues son historias, son vidas reales que, pues que al final de cuentas nos impactan y nos hablan de, pues de que todo se puede hacer cuando realmente tengo la voluntad, cuando realmente quiero, cuando realmente me doy cuenta que pues es el fondo
y pues hay que salir a la superficie y cómo pues con las herramientas que tenemos. De verdad, muchas gracias, muchas gracias. Comparto contigo muchas cosas, lo sabes, y pues esto es todavía más, eh, pues compartimos papás, editores, como dijiste, que Y estar están juntos en en la placa. en- sí, que los dos están en la placa de el monumento al periodista. Y pues eso, la verdad es que pues te lo agradezco mucho. Mucho te agradezco todo, todo lo que acabas de compartir, toda tu vida, porque al final de cuentas, nos ha impactado y especialmente me ha impactado. Muchas gracias. Con un Te chingo de amo. gusto y con un chingo de amor. Vámonos pues, mi gente, a cenar y a dormir o a coger. Las tres. ¡Vámonos! Gracias, rola el poema. Arre con la que barre.